Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montoner. Bueno, como ustedes saben, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció la operación Lanza del Sur. E inmediatamente se conoció la movilización del portaaviones Gerald Ford, el más grande del planeta. Se anunciaron operaciones conjuntas con fuerzas armadas de algunos países de Centroamérica. Y la verdad de las cosas es que ha llegado el momento de preguntarse qué significa esta movilización de la flota de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela. Se han producido algunos hechos muy inmediatos luego de esta gran movilización. En primer lugar, por ejemplo, la tensión que quería organizar Gustavo Petro, seguramente como parte del plan de inteligencia cubano de crear zonas calientes en América del Sur, se ha detenido. Esa movilización alrededor de la crisis en la frontera norte, una supuesta crisis de límites con el Perú, todo artificial, que ni siquiera tuvo el apoyo de la sociedad colombiana, bueno, se detuvo. Pero también se han empezado a conocer que hay rumores, especulaciones que señalan que la dictadura venezolana, particular Nicolás Maduro, está buscando negociar su salida. Y por otro lado, en medio de esta situación, de esta movilización, de este regreso del imperio de los Estados Unidos de Hispanoamérica, se acaba de producir la elección en Bolivia, la transición natural de mando de Rodrigo Paz, el anuncio de Bolivia de romper, la práctica de romper relaciones con Cuba y Venezuela, y probablemente se produzca una transición ordenada en Chile. En fin, algo está pasando en la región muy significativo, hechos muy significativos que merecen analizarse a la luz de la movilización militar en el Caribe. Y por ese motivo, el día de hoy hemos convocado al ex canciller de la República, el señor Francisco Tudela, diplomático de larga trayectoria, intelectual, investigador de los temas de las relaciones internacionales en el Perú y el mundo, y él ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Tudela, gracias por el diálogo. Buenas tardes, Víctor Andrés. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Bueno, la primera pregunta que quería plantearles, ¿qué significa, qué ya podemos, con, cuáles son las conclusiones preliminares que se pueden establecer de esta movilización militar de los Estados Unidos frente a las costas de Venezuela? Preliminares porque también se habla incluso de una intervención militar directa. Bueno, lo que está ocurriendo sigue un patrón que vamos a analizar en un instante, pero lo que es muy importante son las declaraciones del secretario de Defensa, Pete Hegseth. Él ha dicho que están llevando a cabo esta operación Lanza del Sur, Southern Tier, para expulsar del hemisferio occidental al narcoterrorismo que hace daño a su patria, los Estados Unidos de América, y que van a expulsarlos de su vecindad y que van a ayudar a su vecindad a expulsar al narcoterrorismo. Ahora bien, ya la orden ejecutiva dada cuando Trump asumió el poder establecía que las organizaciones internacionales de narcotráfico, que Pete Hegseth ha denominado el narcoterrorismo en el hemisferio occidental, han sido homologadas con las grandes organizaciones terroristas como ISIS o Al-Qaeda, lo que significa que dentro de la doctrina americana, como el terrorismo no es un Estado nacional, se le combate sin considerar fronteras, soberanías ni límites. O sea, nada de lo que está haciendo el despliegue militar americano
es explícitamente contra la República de Venezuela, sino contra el narcoterrorismo. Lo que significa que como el narcoterrorismo no tiene un cuerpo estatal con fronteras, o sea, no es un Estado nacional, los ataques podrían ocurrir dentro de Venezuela en objetivos determinados que el gobierno de los Estados Unidos considera estratégicamente importantes para combatir a la dictadura venezolana, a la cual considera narcoterrorista, a la cual no reconoce como el gobierno legítimo de Venezuela, sobre cuyos jefes ha puesto, sobre todo Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, una recompensa de $50 millones vivos o muertos. Bueno, primero vino el anuncio del secretario de Defensa sobre la operación Lanza del Sur, Southern Spear. Eso se ha hecho cuando finalmente el portaaviones USS Gerald Ford ha terminado su travesía y se ha unido a la Fuerza de Tareas Conjuntas que está a 7 millas de la costa venezolana, puesto que opera, entre otros sitios, a partir de Trinidad y Tobago, que es casi adyacente a Venezuela, y también de Granada. Entonces, la primera consideración es que esta es una operación en serio. El hecho de haberle puesto una denominación está en la tradición del Pentágono. Es absolutamente una operación militar conjunta en serio, que además ha declarado Pete Hegseth que está bajo la autoridad del Comando Sur de los Estados Unidos de América. El Comando Sur abarca toda América Latina. Por lo tanto, hay que ser realistas sobre eso. Y en segundo lugar, luego de las declaraciones de Pete Hegseth, Marco Rubio, el secretario de Estado, ha declarado al cartel de los soles. Hay un comunicado del Departamento de Estado que ha salido el día de ayer. Ha notificado al mundo que el cartel de los soles, esto es el cartel atribuido a los generales venezolanos y a Nicolás Maduro, es una organización narcotraficante internacional, con lo cual calza dentro de la fórmula del narcoterrorismo. Permíteme. El objetivo ha sido designado, primero, con la declaración del Departamento de Estado, y la operación militar, con su jefatura del Comando Sur y la Fuerza de Tareas Conjunta, que tiene como punto de partida el portaaviones USS Gerald Ford, el portaaviones nuclear más grande de la norteamericana, pues evidentemente muestran que esto está progresando hacia un objetivo definido, que es la destrucción del cartel de los soles, ergo la destrucción del gobierno de Nicolás Maduro y aquellos que gobiernan con él. Entonces, luego de lo que usted sostiene, no es una exageración sostener que si bien es cierto, no se puede imaginar una intervención frontal, militar, directa, con fuerzas de tierra, lo que sí puede haber y es absolutamente factible son este tipo de operaciones que desarrolló Israel sobre Irán, es decir, control absoluto del espacio aéreo y liquidación de objetivos precisos y sectoriales vinculadas a la dictadura venezolana. Algo de eso podemos hablar. Eso puede ocurrir, y también la supresión de personas, la eliminación de personas. No hay que olvidarse que fue un drone norteamericano el que eliminó al general iraní Soleimani en el aeropuerto de Bagdad, en Irak. Vamos a ver la correlación de fuerzas. Evidentemente las operaciones van a ser operaciones quirúrgicas. No creo, o parece improbable, por razones más políticas que militares, una invasión, por ejemplo, como la invasión de Irak en el 2003 o la guerra del Golfo del 91.
Sin embargo, analicemos con la guerra del Golfo. Fase de la guerra del Golfo empezó en agosto de 1990 y terminó en enero de 1991. Esto duró varios meses y se llamaba Escudo del Desierto, Desert Shield. Esa fase se asemeja mucho a Lanza del Sur, Southern Spear, a la operación que ha sido anunciada ahora por Pete Hegseth. ¿En qué consistió esa primera etapa en la Guerra del Golfo? En la acumulación de recursos hasta llegar a la totalidad de recursos necesarios. Los Estados Unidos, en ninguno de estos conflictos armados en los cuales se ha embarcado, ha actuado inmediatamente, reuniendo fuerzas dispersas para hacer una operación, sino que ha ido preparando a la vista de todo el mundo la operación, acumulando activos. Cuando fue la guerra del Golfo, la guerra de Irak, meses antes del inicio de la guerra, se veían a los ferrocarriles transportando los tanques a los puertos, transporte de tropas, la salida de los aviones hacia el Medio Oriente. Pues esa es la fase en la cual estamos ahora, o tal vez culminando ahora. De hecho, la segunda fase de la Guerra del Golfo ya fue tormenta del desierto, es el inicio de la guerra propiamente dicha. Probablemente Lanza del Sur cambie de nombre en el momento en el cual se inician las operaciones militares. Pero nadie reúne los activos que ha reunido los Estados Unidos paulatinamente, porque independientemente de los 3 destructores iniciales, del submarino nuclear inicial, de los vuelos de los B-52, de los F-35 en distintas islas del Caribe, evidentemente la llegada de la Fuerza de Tareas Conjuntas del portaaviones USS Gerald Ford adiciona otro submarino, cruceros antiaéreos, en fin, ya la fuerza reunida es enorme. Estamos hablando probablemente de cerca de 5.000 infantes de marina o 6.000 infantes de marina y más de 10.000 soldados de las fuerzas norteamericanas. Es cierto que Venezuela tiene 123.000 soldados en todas sus armas, así como Irak tenía 180.000, pero frente al poder aéreo y la capacidad de hacer golpes militares quirúrgicos con la capacidad tecnológica y aérea de los Estados Unidos, pues hay poco o nada que hacer. Bombarderos B-52, los F-35, Stealth, la posibilidad de enviar aviones B-2 Estados Unidos continental a Venezuela, porque mal que bien los que hicieron ese bombardeo en Irán de la central nuclear eran bombarderos B-2, todo eso está sobre la mesa. ¿Qué puede oponer Venezuela a los 75 aviones de combate del USS Gerald Ford? ¿Qué puede oponer Venezuela a los B-52 grandes bombarderos de 4 reactores que ya están haciendo sus vuelos de entrenamiento en el área, o contra los F-35 o todos los activos navales? Pues en realidad puede oponer 21 aviones Sukhoi 30, 3 aviones F-16 y unos sistemas antiaéreos obsoletos rusos Buk y Pechora. Esto es, Venezuela no tiene activos militares, tiene un ejército con armas cortas y tanques Stealth 72. Estamos hablando de 123.000 hombres que en términos efectivos pues no significan nada frente al poder aéreo, solo el poder aéreo de los Estados Unidos. Y entonces es evidente que una acción a blancos escogidos de antemano por
estar ocupados por las personas que se quiere eliminar o por lugares que efectivamente son centros de tránsito para el narcotráfico, porque se sabe que desde la época anterior a la paz en Colombia, Venezuela era un depósito de la cocaína de las FARC y de La Guaira salían las FARC, salía la cocaína de las FARC a todas partes del mundo. Entonces, evidentemente, sí hay una estrategia, pero es una estrategia que requiere además de una insurrección interna. Doctor Tudela, lo que usted nos señala, y todo parece indicarlo así, es que un ataque de los Estados Unidos, algún tipo de ataque, quirúrgico, lo que sea, digamos, cualquiera sea el escenario, pero se va a presentar una acción militar de los Estados Unidos sobre Venezuela. Pero eso en la práctica significa el regreso del imperio de los Estados Unidos que en términos económicos, sociales y políticos se había retirado de Hispanoamérica. Primero. Segundo, por otro lado, implica un silencio y una distancia del famoso eje del mal que soportaba Venezuela. China, Rusia, Irán. Bueno, Irán está muy golpeado, ¿no es cierto? Digamos, pero si resurgiera el viejo imperio del siglo XX con todas sus potencias en la realidad hispanoamericana, ¿de eso estamos hablando? Bueno, también, pero en un contexto mucho más sofisticado, porque la China, eh, penetrando en América Latina a través de la franja y ruta, lícitamente, económicamente, más de 14 millones de brasileños trabajan para empresas chinas. Tiene una presencia fuerte en Venezuela, en los países, distintos países de América Latina tienen mayor o menor presencia. En el Perú ha construido el primer megapuerto que la China jamás ha construido en América Latina. Eh, Todo eso obedece a una batalla, digamos en el término alegórico, no militar, por el continente. Mientras las fuerzas de Occidente, de los Estados Unidos de América, etcétera, estaban con las manos ocupadas en la guerra de Afganistán y la guerra de Irak, la China aprovechó esa coyuntura para penetrar en el África. Y hoy 2/3 del África están controlados por 2.000 corporaciones chinas y en muchos países se expulsa a las tropas francesas o incluso norteamericanas para colocar en su lugar a mercenarios rusos. Entonces, en esta competencia por América Latina, porque evidentemente es el último continente que le queda a los Estados Unidos como continente de respaldo, como fue en la Segunda Guerra Mundial. Le prestaron mucha atención a América Latina en la Segunda Guerra Mundial porque requerían los recursos. Y fue una iniciativa norteamericana, cruel por lo demás, la expulsión de los ciudadanos japoneses al sur, la confiscación de sus bienes, el internamiento de muchos de ellos en campos de concentración, etcétera. O sea, hubo una acción proactiva de los Estados Unidos contra el imperio del Japón a partir de 1941. Pues bien, lo que estamos viendo ahora es una acción proactiva de los Estados Unidos de América en América Latina, que evidentemente lleva a desacuerdos, pero desacuerdos relativos con Rusia y con la China y con Irán. Irán ha colaborado activamente desde la época del presidente Ahmadinejad con el régimen de Chávez, luego con el régimen de Nicolás Maduro, pero no es una fuerza que pueda hacerse presente en el continente americano. Rusia, por su lado, tiene aliados, tiene a Cuba, tiene a Nicaragua, tiene a la misma Venezuela, probablemente tiene las simpatías de Gustavo Petro, pero no así de la nación colombiana. Y entonces sí hay un enfrentamiento político, va a haber un enfrentamiento político entre Rusia
Unidos de América, pero se da en un contexto en el cual las relaciones diplomáticas, económicas entre Rusia y los Estados Unidos de América no pueden ser peores. Es tal el volumen de las sanciones que los Estados Unidos y Occidente han impuesto a Rusia que prácticamente no tienen intercambio. Por lo tanto, poco le importará a los Estados Unidos que Rusia proteste o se haga el adalid de la causa de la solidaridad latinoamericana. La China es diferente, debe tener inversiones en Venezuela, pero la China no hace pronunciamientos político-militares. A diferencia de Rusia, la confrontación de la China es exclusivamente comercial y están negociando con los Estados Unidos en este momento y ya han negociado un primer tramo que ha evitado que se impongan aranceles del 100% el 1 de noviembre. Estamos al 17 de noviembre y la situación negociada entre los Estados Unidos y la China han reducido ese hipotético 100% a 47% y en vías de reducción, de tal manera que es un escenario diferente. En América Latina, naturalmente, va a haber un impacto en las izquierdas que van a apelar a todos los recursos del pasado para invocar una supuesta solidaridad latinoamericana. Pero los procesos electorales que han tenido lugar en la Argentina, en Bolivia, en Chile, nos muestran que la opinión pública no está con esa izquierda porque la opinión pública ha sufrido la catástrofe económica comprobada que los gobiernos de izquierda socialista producen en todas partes del mundo. El socialismo se ha ensayado en 90 naciones y ha fracasado en 90 naciones. Esa cifra es muy interesante, doctor. Este, Es una cifra que reveló Antonio Escotá, el que escribió en 3 volúmenes la historia de los enemigos del comercio. Muy interesante. de acuerdo, gracias. Ahora, lo que sorprende, y digamos, antes de la llegada de Trump al poder, un escenario de este tipo no era imaginable, ¿no? Porque, digamos, mire usted, es cierto, el poder nuclear de Rusia, de Estados Unidos, de China y de otros países, digamos, equilibra y evita de alguna manera la posibilidad de una conflagración nuclear en el mundo. Pero imaginar que al margen de del sector nuclear, por llamarlo de una manera, emerja una potencia militar como los viejos ejércitos romanos, ¿no es verdad? ¿No? Sí. En Hispanoamérica, el bombardeo de Irán es impresionante. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? O digamos, teníamos una impresión falsa de los poderíos militares de las potencias en el mundo. Teníamos una impresión falsa de los intereses de las potencias. Nosotros pensábamos con atavismos del siglo pasado, en la Guerra Fría, en que la izquierda pues sería Cuba, Rusia, la China, y el capitalismo y la derecha los Estados Unidos de América. Pero resulta que consistentemente, hasta la llegada del presidente Trump al poder, quien ha financiado a la izquierda de América Latina, que a su vez es quien ha traído a los chinos y a los rusos y ha permitido la penetración del continente sin reacción desde Washington, ha sido la propia izquierda norteamericana a través principalmente de la USAID, que ha financiado con más de 80 millones de dólares, por ejemplo, a la izquierda a través de sus ONGs. Entonces, la realidad es que la reacción del gobierno del presidente Trump representa una reacción de un nuevo tipo de derecha americana frente a una claudicación interna de los Estados Unidos frente a las izquierdas latinoamericanas, tal vez con la idea de tenerlas a sueldo
para ser superado por la izquierda, por otras izquierdas más radicales. Pero eso ya era una hipótesis negada en el siglo XXI, de tal manera que fundamentalmente es la izquierda norteamericana la que ha entregado a América Latina o ha abierto a América Latina no solo a las victorias del kirchnerismo, de Lula, en fin, en el Perú, de Vizcarra, etcétera, sino, o inclusive, sino es el propio contribuyente americano que sin saberlo, a través de las agencias del gobierno americano, ha colaborado al establecimiento de estos regímenes. Y estos regímenes, a su vez, en su animadversión a los Estados Unidos, a pesar de que las ONGs de izquierda recibían el dinero de los Estados Unidos, ha abierto las puertas, a veces sin medida, a la China y a Rusia. No tiene nada de malo comerciar con China, con Rusia, pero la idea es que las reglas tienen que ser imparciales e iguales para todos. Y entonces resulta, por ejemplo, que en la Argentina hay una base satelital china a la cual ni las Fuerzas Armadas ni la Policía Argentina pueden penetrar. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo ha podido firmarse ese acuerdo? Entonces, claro, hay una serie de anomalías en el continente, pero el culpable son los Estados Unidos. Y quien está tratando de pegar los platos rotos por los Estados Unidos de América durante las administraciones anteriores, inclusive en la primera administración de Trump, que no fue consciente de esto, es la segunda administración del presidente Trump. Doctor, pero todo lo que indica usted nos lleva a otra pregunta. Si por A o B, por esas cosas complicadas que tiene la historia, vuelven a ganar los demócratas, de alguna manera volvemos al mismo escenario, Petra, pre-Trump, como se dice. Bueno, es decir, Trump o Trump es un signo de diferenciación ideológica. Las izquierdas dicen Trump, y los que no son de izquierda y los neutrales dicen Trump, porque es como se pronuncia y sale en la televisión. Uno puede decirlo como le dé la gana, pero el fondo del asunto es que esto, así como hay una tradición de Ricardo Palma, que es Vidaurre contra Vidaurre, pues esto es Trump contra los Estados Unidos, no Trump contra América Latina. Trump está desmontando lo que la izquierda norteamericana, tanto en administraciones republicanas como la de Bush hijo y Bush padre, como en administraciones demócratas como la de Clinton o Obama, han hecho en América Latina. Esto es, todas estas administraciones, sean republicanas o sean demócratas, han financiado a una izquierda latinoamericana y han promovido una izquierda latinoamericana que era hostil a los Estados Unidos, pero se aprovechaba de los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Y entonces esta reacción de Trump obedece primero a una reacción interna de los Estados Unidos y en segundo lugar también hay un sentido de, yo diría tal vez una acción desesperada en cierto sentido por no perder las Américas, que es el último continente donde ellos tienen cierta influencia, ya no tienen la influencia que tenían antes. Por ejemplo, el primer socio comercial de Perú es la China. Es obvio que la China, con las minas que tiene, energía eléctrica, el puerto, etcétera, 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 tiene una enorme influencia en el Perú. Compartirá esa influencia con los Estados Unidos. Lo que no quieren los Estados Unidos es estar en una situación de inferioridad en las Américas. Ahora, si vuelve una administración demócrata, puede haber un regreso del péndulo, todo es posible. Juan Bautista Vico, en el siglo XVIII, en su Nueva Ciencia, el primer tratado de filosofía de historia, estableció el principio del corsi et ricorsi, el curso y el regreso. O sea, el corsi et ricorsi es la teoría del péndulo, o sea, inevitablemente el péndulo va a regresar en algún momento. La historia humana es en el plano de las doctrinas
una lucha Pero pendular. lo lamentable es que en el caso de los proyectos totalitarios parece no haber péndulo, sino avance en avance hasta que hay un declive y una destrucción, ¿no? Pero veamos Bolivia. En Bolivia tenían el control de todo desde hace 20 años y lo han perdido. Me refiero a China, por ejemplo, ¿no? China Bueno, tiene un... es un caso completamente diferente porque esa ha sido una revolución comunista en forma que empezó en la década del 30 y terminó o culminó en 1949 con la toma de poder, con el exterminio físico de sus enemigos políticos. Se calcula que solo en la ciudad de Pekín murieron 1 millón de chinos, sin contar la revolución china, que es calculada en las decenas de millones, no menos de 50 millones de muertos. De tal manera que cuando se exterminan clases sociales enteras y se establece un partido único y un sistema totalitario frente al cual la sublevación tiene un solo desenlace, que es la bala en la nuca, pues entonces estamos hablando de un régimen totalitario absoluto en forma, como el que George Orwell imaginó en 1984. No hay que ser ingenuos en eso. Ahora han descubierto que la fórmula es ser ricos para que el partido sea fuerte, y entonces son capitalistas, en parte capitalistas de Estado, en parte capitalistas privados, pero con un control ideológico férreo establecido desde el 2013 con el documento número 9 interno del Partido Comunista, el cual hablar de democracia representativa, de organización de la sociedad civil, de medios de comunicación privados o de derechos humanos en la China atenta contra el comunista y el pueblo de la China. Entonces queda clarísimo de qué se trata esto. De acuerdo. Ahora, doctor, quiero preguntarle, imaginémonos una acción militar de los Estados Unidos. Ahora vamos a llamar a Latinoamérica más Hispanoamérica. ¿Ya? Imaginemos una acción militar de los Estados Unidos en Hispanoamérica. ¿Cuáles serían las consecuencias de esa acción militar en el largo plazo, ¿no? Yo recuerdo mucho el antiimperialismo, ¿no? El antiimperialismo cerril que promovió el marxismo, ¿no? Cuba, chinos, este, algunas intervenciones más. Eh, ¿Es posible que resurja y alimente una acción militar de los Estados Unidos a las izquierdas como lo hizo en el pasado? ¿O simplemente es una historia que ya no se va a repetir? Todo depende de la naturaleza de la operación. María Corina Machado ha dicho que el destino de Venezuela se juega dentro de unas horas, que es una frase singular. Lo que está diciendo es dentro de muy poco tiempo. Eh, Mulino, el presidente Mulino de Panamá, ha señalado que no va a permitir que hayan ataques contra Venezuela desde su territorio, cosa que abona la tesis que acabas de expresar, pero que por el otro lado no reconoce a Nicolás Maduro como el gobernante legítimo de Venezuela y que para Panamá el gobernante legítimo de Venezuela es para Edmundo González, es Edmundo González. Yo me imagino que para los países integrantes del Grupo de Lima, si bien ese grupo no ha, digamos, mantenido dinamismo en los últimos años, el presidente Edmundo González es el presidente legítimo de Venezuela. Edmundo González se opone a una intervención internacional en Venezuela, también temiendo lo mismo, una ola de antiamericanismo radical. América Latina tiene un componente antiamericano permanente, seamos francos en eso. Y eso naturalmente implica que los Estados Unidos harán una operación en Venezuela en la medida en que puedan combinarla con fuerzas internas venezolanas. Digamos, esa es la hipótesis óptima. Ahora, si esa hipótesis óptima se realizar o no,
No lo sabemos. El presidente Trump ha anunciado antes de ayer que ya sabe lo que va a hacer, pero que todavía no lo va a decir. De tal manera que algo va a suceder, pero no se ha revelado cuál es el plan de acciones, no se ha revelado el grado de interacción entre las fuerzas de oposición venezolanas internas dentro de Venezuela y una posible acción de la Fuerza de Tareas Conjunta y el Comando Sur. O sea, todo eso todavía está en la nebulosa, son hipótesis. Doctor Tudela, y la eventual caída de la dictadura chavista de Maduro, del chavismo venezolano, ¿acaso implica la caída de la dictadura cubana, la histórica dictadura cubana, pero que además una de las cosas más impresionantes de que, digamos, la inteligencia cubana se ha convertido en una industria, en un software muy sofisticado? No es exagerado, no es arbitrario decir de que la inteligencia cubana controla Venezuela a través del ejército venezolano. No es exagerado, ¿no? Hemos visto aquí con la expulsión de este embajador, el famoso Gallo Zamora. Este, lo vamos a ver en muy pocas semanas en Bolivia, que ellos, la inteligencia cubana de alguna manera controla el Estado venezolano, el ejército, la policía, en fin. Vamos a ver cómo funciona ese tipo de cosas. Entonces, la pregunta que emerge es, ¿Cuba cae con Venezuela? No, pero primero una reflexión. Si cae Venezuela, eh, la documentación que hay en Venezuela, en las contribuciones de dinero a los distintos grupos políticos del Foro de Sao Paulo en América Latina, en países como el Perú, como Chile, como la Argentina, como el Ecuador, como Colombia, etcétera, va a ser una revelación muy interesante la revelación de cómo Venezuela financió, de cómo apoyó, cómo respaldó a las izquierdas de América Latina con el dinero del petróleo cuando estaba muy alto en la época de Chávez. Pero eso ya lo deben haber desaparecido en estos momentos frente a una eventual. Curiosamente, estas cosas siempre son lo último en desaparecer, porque alguien las guarda para el futuro. Eh, Respecto a Cuba, Cuba ha encontrado un nuevo organismo para parasitar, y ese nuevo organismo se llama México. Su presidenta es Claudia Sheinbaum. Y en ese momento México está sosteniendo a Cuba con cantidades masivas de petróleo. No hay que olvidarse que México es un gran productor de petróleo y miembro de la OPEP también. Lo que Venezuela ya no puede ser, lo está haciendo México ahora, que además es un país que está en un proceso de concentración del poder. La elección de los jueces en México, esa nueva forma de elegir al Poder Judicial, ha elegido básicamente a los candidatos del gobierno, con lo cual la concentración de poder de Morena es muy grande. En México se encamina nuevamente a una fórmula como la del antiguo PRI, una especie de partido único que coordina los tres poderes del Estado, ¿no? Y entonces México, que está en la frontera de los Estados Unidos y que tiene que llevarse bien con los Estados Unidos por su Tratado de Libre Comercio, obviamente es hoy el Estado que está siendo parasitado por Cuba. Yo no creo que Cuba vaya a derrumbarse porque se derrumbe Venezuela, la verdad. Creo que el régimen cubano es una dictadura militarizada que va a mantener el control de su población hasta las últimas consecuencias. Extraordinaria habilidad, francamente, ¿no? O sea, si hubiera un Genofonte de acá a unos varios siglos, tendría que escribir cómo una pequeña isla con un grupo de militantes leninistas desarrolló una inteligencia tan eficiente, tan sofisticada. Mire, son como esas escuadras extraterrestres que llegan a un país y succionan todos los recursos. Venezuela, por ejemplo, ¿no? Eh,
si tomaban el poder en el Perú era el cobre. Bueno, usted lo está contando, es ahora México. Sí, hay que tener en cuenta que Cuba ha sido largamente entrenada por la KGB. Eh, a quien se le ocurrió la proyección exterior de Cuba no fue a Fidel Castro, fue a Leonid Brezhnev en los años 70. Y entonces Leonid Brezhnev tuvo la idea de utilizar tropas cubanas para ocupar Angola y Mozambique en el África, cosa que terminó siendo un gran negocio para Cuba. Y luego ir a una guerra armada, no de titulares, contra Sudáfrica, con grandes batallas. La más famosa en Angola es la de Cuto Caravale, una batalla gigantesca entre el ejército sudafricano y las tropas angoleñas y sobre todo cubanas. Luego la intervención en Etiopía, donde además se colocó tropas de la República Democrática Alemana. Hélène Carrère-Lancaux, una especialista en Rusia, no solo en la Unión Soviética, sino en Rusia, miembro de la Academia, la primera mujer en la Academia Francesa, o una de las primeras, ha escrito libros formidables, predijo la caída de la Unión Soviética en los años 70. Escribió un libro que traducido al español sería Cómo la Unión Soviética estallará, y acertó en todo. Escribió un libro sobre esta proyección con tropas cubanas de Leonid Brezhnev, al cual tituló, el libro se llamaba Brezhnev el africano, como una parodia de Escipión el africano del Imperio Romano. Era una época en la cual se creía además que la Unión Soviética podía ganar la Guerra Fría. François Revel escribió este famoso libro, Cómo terminan las democracias, un libro pesimista de finales de los 70, la misma época, porque la Unión Soviética parecía imparable. ¿Quién iba a decir que 21 años después se derrumbaría? De acuerdo, doctor. De acuerdo. Infinitamente agradecido por estas declaraciones, por este extraordinario análisis, por la pedagogía que hace a nuestros televidentes. Lo cierto es que estamos en un nuevo momento, un momento Estamos diferente. Voy a interrumpirte, Víctor Andrés. Estamos en una nueva era histórica. Esto no es el final de la Guerra Fría. Esta es una nueva era. Es una nueva era en la cual se ven líderes que son diferentes a los líderes convencionales del siglo XX. Estamos hablando del presidente Trump, estamos hablando de Giorgia Meloni, estamos hablando del presidente polaco, Javier Milei, Javier Milei. estamos hablando de Javier Milei. En fin, estamos viendo lo que ocurre en Bolivia con Rodrigo Paz. Estamos viendo las elecciones chilenas, donde es evidente que en la segunda vuelta gana la derecha. Pero nada de esto está sucediendo con un mundo socialista atrás. El mundo socialista ya desapareció, ya no existen los países comunistas de Europa Central. Hoy los países de Europa Central aborrecen el socialismo Yes. y son tal vez conservadores y han formado el grupo de Visegrad como una reacción contra lo que ven como una actitud blandengue de Europa Occidental y de la Unión Europea, y la ven blandengue por una razón muy sencilla. Ellos han estado oprimidos por el socialismo soviético desde 1945 hasta 1989, 90, 91, y por lo tanto saben en carne propia lo que es el socialismo. Nadie les va a dar lecciones. Y entonces es otro mundo, es un mundo en el cual el socialismo que queda es el socialismo de Cuba, es el socialismo de Boric, que se acaba en menos de 30 días, es el socialismo de Daniel Ortega y de la República Popular China y Vietnam. Digamos, el mundo comunista se ha encogido dramáticamente. La lucha hoy es por mercados,
finanzas y tecnología. De acuerdo, doctor Tudela. Muchas gracias, pues, por estas clases, de las clases que suele usted dictar cuando es profesor, cuando ejerce la docencia. Le agradezco mucho sus declaraciones, doctor Tudela. Seguiremos conversando, como siempre solemos hacerlo, y seguramente nuestras conversaciones el próximo año se calificarán significativamente porque el Montonero va a dar un salto tecnológico en su canal de televisión. Salto exponencial. Muchas gracias, Víctor Andrés. Gracias a usted, doctor Tudela. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. No olvide de dejar su comentario y suscribirse al canal, que así este proyecto sigue avanzando. Gracias.